Muy buenas tardes, Andalucía, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Una tarde luminosa que se despide, que nos trae... A mí me ha traído hoy... Bueno, me he recorrido 3 gasolineras, ¿vale? Voy a comentar lo que he hecho antes de venir al plató. He dicho, carísimo, estaba el combustible en una, me he ido a la segunda, lo he visto aún más caro. He dicho, no, yo tengo todavía reserva, continúo a la tercera. Y en la tercera he comprobado que estaba un poquito más barata que la anterior, pero más cara que la primera. Por lo tanto, he dicho, bueno, voy a ir donde yo sé que es más barata. Y he comprado la gasolina más cara que había seguramente en el territorio español. No lo sé. Le pregunto al gasolinero y me dice, subió ayer. Digo, pero vamos a ver, o sea, lo de las medidas, pero bueno, vale, pero que la gasolina ya estaba previsto de subir ayer. Dice, no lo sé, hable con mi jefe. Muy buenas tardes, don Pedro de Tena. Buenas tardes. Así, eso es lo que me ha pasado a mí hace 40 minutos. Pues no me extraña, yo creo que hay una percepción general en la sociedad española y andaluza, por razones distintas en un sitio y en otro, de una estampida de bisontes general. Esto es una polvareda de datos continuos, de nuevas medidas. Pero a mí lo que se me viene a la cabeza, y eso es algo que es imperdonable, es el comportamiento que tuvo ayer el señor Pérez Rubalcaba, como si todo esto que está ocurriendo, situado en posición de hombre de Estado, como si todo esto no tuviera que ver con él y con el señor Zapatero, que no puede salir a la calle ya, pero es que lo abuchean a dónde va. El problema que tenemos es que, ¿cómo habrá sido la situación? ¿Qué habría aquí? Cuando lo que está ocurriendo desde hace 6 meses es lo que estamos viendo. Se ha subido el IVA al 21%, se le ha rebajado la paga extraordinaria se va a disminuir, como decía antes Teresa, en una parte el número de concejales. Dice, bueno, es que aquí se está haciendo una reforma en profundidad de la sociedad y del Estado, porque no había más remedio que hacerla. No digo que sea una voluntad de los políticos. Es como una horma nueva. Pero, cuando tienes que hormar un zapato... y dirigidos por los que prestan el dinero, ¿sabes? Que son los de Europa. Vamos a seguir hablando. Déjame que presente Pedro, por favor. Tengo que dar las gracias especialmente. Todos los que tenemos algo que ver con este programa y con este canal tenemos que dar las gracias especialmente en un día como hoy a la invitada que nos acompañó también hace ya unas semanas, pero especialmente hoy, después de lo acontecido en el día de ayer, hay que darle especialmente las gracias y así se las damos a doña Teresa Ruiz Sellero, parlamentaria andaluza. Teresa, gracias encarecidamente por estar aquí. ¿Y qué pasó ayer? ¿Qué tiene que ver con el cabreo generalizado que parece ser que el ciudadano español tiene? ¿Y qué explicación se le puede dar a todo esto, si la tiene? Y si hay algo bueno de todo lo que pasó ayer. Bueno, muchas gracias a vosotros por invitarme y esa es mi obligación. Estar trabajando y explicando a los ciudadanos la medida que se pueda, pues lo que está ocurriendo y hasta donde entendemos. Porque hay cosas que no entendemos, al hilo de lo que estaba diciendo antes Pedro de Tena. No entendemos que hace 6 meses, con Zapatero y con Rubalcaba, éramos ricos y no había crisis, y en 6 meses estamos en este pozo. Eso no lo entendemos. Y tenemos un gran cabreo, como tú has dicho, todos. No hay ningún español que no esté en ese estado de ánimo. Lo que nos tenemos es que concienciar, serenar, aguantar el tirón, como muy bien hizo ayer el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pues reconociendo que esto a él no le gusta y no nos gusta a nadie, pero no tenemos más remedio que hacerlo. Igual que cualquier familia, cuando hay que decir esto no lo podemos hacer, o tenemos que desprendernos de esto, o tenemos que vender el que tenga su segunda vivienda, y hay que venderlo porque estamos en economía de crisis. Y esas medidas, pues, si se hubieran tomado hace 1 año o 2 años por el gobierno socialista, no hubieran sido tan dramáticas como ahora. Y si se hubieran hecho no esos despilfarros que hizo Zapatero
y Rubalcaba, que es cómplice, y muchísimos diputados socialistas que siguen estando en el Congreso de los Diputados, y Griñán, anterior presidente de la Junta hace 4 años y actualmente, si se hubieran tomado medidas de ajuste, recorte, si hubiera reconocido la crisis, no estaríamos ahora mismo en esta situación de cabreo que estamos todos los españoles. Justificadamente. Por supuesto. Justificadamente. Vamos a seguir hablando. Tenemos esta primera parte, yo creo que es un tema muy importante. Además, también vamos a hablar del tema de los ERES. De la comisión forma parte Teresa, por lo tanto, de investigación de los ERES. Por lo tanto, tenemos muchos temas. Don Miguel Ángel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, los consumidores que somos todos, si el ciudadano de por sí está cabreado, el ciudadano consumidor está hipercabreado. Y sobre todo... ¿Qué se nos viene encima? Pues se nos vienen unos momentos muy complicados, ¿no? Muy complicados porque las medidas económicas, bueno, como organización totalmente en contra de que se hayan tomado determinadas medidas, no contra el gobierno en sí, sino porque es que estamos en una situación de intervención, es decir, estamos hablando de una situación que viene impuesta por Europa y que nosotros entendemos que es fruto de una falta de fuerza por parte del gobierno español de años atrás y de decisiones, como bien decía Teresa, que no se han tomado en determinados momentos y que al final lo pagamos los consumidores de a pie, ¿no? Por tanto, estamos en unos momentos muy delicados porque decisiones como la subida del IVA, pues desgraciadamente no nos gustan porque lo mismo lo paga el señor Botín que la pensionista de 400 euros o el consumidor que no tiene ningún ingreso y en ese sentido pues entendemos que la posición a la que se ha llegado de intervención podría haber sido evitable años atrás y por tanto se debería haber evitado esa situación de deterioro económico que ya teníamos los consumidores, pero que vamos a tener más a partir de ahora y sobre todo a la hora de decirle a Europa que ya está bien, ¿no? Que estamos en una situación de penuria económica cuando estamos en unos 5 millones y pico de parados, cuando el otro día leía una estadística de aproximadamente el 40% de los españoles que han declarado a Hacienda pues ganan de media unos 800, 900 euros al mes, por lo tanto estamos hablando de una situación de penuria económica y que estas medidas pues inciden de una manera considerable en el poder adquisitivo de los consumidores. Bueno, seguimos y ahora ya vamos a presentar a... Llevamos ya una semana sin verle, don Luis. Sí, Agustín, ¿qué tal? Encantado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Está un poco desaparecido. Bueno, pero trabajando, ¿no? Tú no paras. Trabajando. He tenido que ir fuera de España, pero vamos, sin pausa. Perfecto. Yo sobre lo que se ha dicho, yo discrepo que la situación que estamos viviendo ahora hubiera sido evitable. Yo creo que a esta situación se tenía que llegar de todas formas. Lo único que evidentemente se ha llegado de una manera dramática y ese aterrizaje que en vez de ser un aterrizaje de emergencia podía haber sido un aterrizaje suave, previamente consensuado y sin los dramas que se están creando. Creo que la situación era inevitable, pero no es lo mismo durante 8 años ir preparando todas estas medidas que de pronto en 6 meses tenerlas que preparar. Quizás se hubiera podido planificar mejor, se hubiera dado más tiempo a estudiar con mayor detenimiento todas estas medidas que evidentemente muchas de ellas que son injustas, pero no olvidemos una vez más, y lo vengo repitiendo cada vez que tengo ocasión en intervenir en este programa, que son medidas impuestas. El propio presidente del gobierno reconoció ayer en el Parlamento que a él no le gustaba. Y se ponga quien se ponga y diga quien diga lo que quiera decir, es que eso es lo que hay. Oye, Luis, parte del gobierno son colegas tuyos, son abogados del Estado. Sí. ¿Tú crees que el gobierno se está asesorando bien por parte de estos tecnócratas, por gente como tan preparada como lo estáis, los abogados del Estado en este país? Yo he comentado ya en este programa, sí, efectivamente, tengo muchos compañeros, además amigos muy conocidos y, hombre, con los que hablo con ellos con cierta asiduidad, que, hombre, son los primeros que están preocupados por la responsabilidad que están teniendo, porque son perfectamente conscientes de que cualquier medida que sugieren como técnico, que sugieren al gobierno, pues tiene todas estas repercusiones. Incluso planteé el caso de un compañero mío, una excelentísima persona, casada con una médico, y su propia mujer le está diciendo, oye, ¿qué estáis haciendo? Que es que yo me voy a Alemania y me voy con las niñas a Alemania, esto no se puede seguir. Es decir, que ellos mismos sufren en sus propias carnes
este drama que a nivel nacional estamos sufriendo todos los españoles. Y yo decía que bueno, que eso es síntoma de patriotismo y de que si lo hacen es porque no tienen más remedio, porque ellos lo sufren como todos los demás. Todos ellos, como abogados del Estado, son funcionarios públicos. Es decir, todos los recortes que se apliquen a los funcionarios públicos, ellos los van a sufrir como los demás. No creo que nadie haga eso si realmente entiende que no es necesario o si, como siempre me transmiten, son condiciones que vienen impuestas y que dejan al gobierno sin prácticamente capacidad de maniobra. No tenemos que olvidar también, y sería bueno echar mano de hemeroteca, de que medidas quizás no tan dramáticas porque fueron más planificadas, claro que me he referido antes, cuando se unieron las dos Alemanias. Eso supuso un impacto brutal en Alemania occidental, que prácticamente tomaron medidas muy similares a las que está tomando ahora el gobierno español. Pues claro, se incorporó una clase trabajadora muy cualificada, pero con unos sueldos paupérrimos, y todo eso hubo que integrarlo en el sistema productivo occidental e incorporarlo a todo el sistema alemán. Eso no se hizo sin esfuerzo, y muchas de las medidas que se tomaron pues son similares a las que estamos tomando ahora. ¿Quieres decir que podemos llegar a estar como Alemania, siendo muy optimistas, de aquí a unos años? Bueno, lo que está, vamos a ver, lo que está claro es que no podíamos seguir como estábamos. Eso está claro. Lo que parece claro es que primero tenemos que dar ese parón y tenemos que adecuarnos a nuestro nivel de vida que realmente podamos mantener, que eso va a ser trágico. Una vez que estemos viviendo de acuerdo a nuestras posibilidades, que puede ser este año y quizás el año que viene, 2012, 2013, a partir de ese momento, que ya incluso la Unión Europea lo está planteando también, a partir de ese momento podrán empezar a plantearse cuestiones que alivien la economía. Porque, por ejemplo, una de las cosas fundamentales es la falta de liquidez en el sistema financiero y la falta de préstamos a las pequeñas y medianas empresas. Es clarísimo que hasta que no se produzca el saneamiento total del sistema financiero español, esa base fundamental de la economía española no va a entrar en funcionamiento. Entonces, empeñarse en que eso funcione ahora cuando no puede, porque es que no hay dinero, pues entonces es lo que nos queda, ¿no? Participa ya, porque esta primera parte me da la impresión de que vamos a dedicarla a lo que tenemos todos en la cabeza, que es lo que pasó en el día de ayer. Da gusto, ¿no?, oír a los contertulios hablando en serio, ¿no? Porque yo cada vez que veo... Ayer estuve viendo Rubalcaba y es que me parece que no habla en serio, que es una persona... Estoy verdaderamente centrado en él, porque es que lo que dijo ayer de las grandes fortunas y tal, bien, demagógicamente se puede hacer cualquier cosa, pero vamos, en las grandes fortunas, no, las 200 grandes fortunas de España. ¿Qué dijo? Tienen un patrimonio común de 135.000 millones de euros. ¿Qué tipo le aplicamos al patrimonio para contentar a Rubalcaba? El 25, que ya sería casi confiscatorio, el 30... Con eso no se paga siquiera el déficit que dejó el PSOE, la diferencia del déficit, del 6 al 8,3, es que ni siquiera se llegaría a pagar eso. Si se refiere a los dividendos, a las rentas de capital, es que no tienen, vamos, es que no darían ni para pagar el gas. Y después, no, entonces, ¿de qué estamos hablando? Hablando ahí en el Parlamento de si las grandes fortunas, que si la Iglesia, las célebres demagogias de la Iglesia. Mira usted, esto es un tema que ha dejado, se quiera o no se quiera, el PSOE. Eso es como las Cortes de Cádiz. Dice, es que se quiera o no se quiera por el PSOE no existía en las Cortes de Cádiz, hombre. Pues se puede empeñar uno, pero cuando se hizo la PEPA, el PSOE es que no existía, es que nació en 1888. Pues aquí pasa igual. En esta crisis, se quiera o no se quiera, el que ha estado en el meollo, el que no la ha resuelto, el que no la detectó o no la quiso detectar, y el que la ha legado a su sucesor ha sido el PSOE. Luego, por tanto, ¿a quién le va a extrañar, por ejemplo, que en las encuestas baje el PP? Porque es que aguantar el coste electoral de todo lo que se está haciendo es muy alto. Pero es que baja más el PSOE. Dice, claro, porque la gente ha empezado a detectar quién ha sido, en qué infierno se generó este purgatorio. No, que decía que Churchill decía que los hechos son tozudos. Es decir, que tú te podrás poner como te quieras poner, pero eso es lo que hay, es lo que hay. Pero Luis, decía Lenin que si los hechos no están de acuerdo con su teoría, peor para los hechos. Peor para los hechos. Lo que pasa, valorando el conjunto, todas las medidas, con el dramatismo que no hay que quitarlo y la preocupación que tenemos todos, hay puntos
que van a mejorar la competitividad de la economía, porque está pasando desapercibido que se ha acordado la rebaja en un punto en la cotización a la Seguridad Social para este año y para el año que viene la rebaja en otro punto. Eso es vital para la competitividad, porque nosotros tenemos mayores costes laborales que otros países europeos, en 5 puntos. Si ahora conseguimos un punto que lo bajamos este año y otro el año que viene, vamos bajando nuestros costes laborales y podemos ser competitivos. Esas son medidas que van a incentivar la economía, porque por un lado hay que bajar el gasto público, que es lo que se está haciendo, e impulsar la economía, con la rebaja al 30% de los concejales, que se va a bajar el gasto público, la reducción de los liberados sindicales en el sector público. También son medidas, la reducción de las mancomunidades, que ya se apuntó, son medidas que va a ir adelgazando el gasto público, y eso va todo encaminado, y todo hay que decirlo, en el mismo bloque. Y el IVA, que le han subido 3 puntos, eso hay que decirlo, estamos ahora mismo en el mismo nivel de IVA que Italia, y por debajo que Portugal. Han salido en prensa comparativos con el nivel con el IVA en todos los países europeos, que nos podemos tener a tono. Nosotros éramos de los más bajos y ahora estamos la media 15, por arriba. Entre los 15. Claro, tenemos el mismo IVA que Italia, el tipo alto, porque en el reducido para los productos de primera necesidad, el 4%, estamos más bajos que muchísimos de los países europeos. Teresa, estas medidas no son tan incómodas, por decirlo de algún modo, que otras. Tú las estás comentando aquí ahora. ¿Le sigue faltando o fallando la comunicación al Grupo Popular, al Partido Popular? Es que es lo que aparece en grande, que sube el IVA, que nos afecta a todos, efectivamente, pero luego hay otras medidas que hay que analizarla en su conjunto, que lo que se está intentando es mejorar la situación dramática de la economía española. Hay medidas que vienen impuestas, como estamos diciendo aquí todo, y lo ha reconocido el presidente del Gobierno, que es que vienen impuestas. Subir el IVA, eso viene impuesto. O se hace, porque si no, no vamos a tener la inyección económica para el rescate de los bancos. Es que no somos libres de no hacerlo. Claro, pero es que también hay que decirlo, que Holanda, Bélgica, Alemania recibieron esas mismas cantidades que vamos a recibir para rescatar a los bancos, y no pasó nada, porque se hizo en su tiempo, hace 2 o 3 años. Pero como nosotros, por culpa de las políticas socialistas de Zapatero, negaban la crisis, no querían poner ninguna medida, pues cuando ya hemos llegado ha sido cuando estamos ya al borde de la muerte. Entonces hay que tomar medidas urgentes, dramáticas, y aunque no nos guste al propio Gobierno y no nos guste al propio Partido Popular. Pero yo me quedo también con una frase de Rajoy. Dice que estas medidas van en 2 años, 2 años y medio, vamos a ver la luz, vamos a ver los frutos, y que él no renuncia al compromiso de bajar los impuestos. Si hay que tomar en estos 2 años estas medidas duras, luego quedan año y medio de legislatura donde se puede plasmar el programa del Partido Popular, que vamos a ver el despegue de la economía, que ha dicho Rajoy que sí, hay que confiar, porque está planteando políticas con criterio, con cordura, y que luego, para finalizar, bajar los impuestos. En los 8 años del gobierno de Aznar ocurrió lo mismo. Al principio subieron los impuestos y al final de los 8 años del periodo de gobierno del PP hubo menor imposición fiscal. Recordando eso pasó con el gobierno de Aznar al principio. ¿Se puede sacar una fotografía, compararlas y ver que son parecidas en cierto modo? Claro, se heredó la misma crisis económica, no tan grave como ahora, con Felipe González. El número de parados también altísimo con Felipe González. En los 8 años de gobierno del PP, que fueron también los inicios muy duros, se redujo la mitad el número de parados, se bajaron los impuestos, se suprimió, por ejemplo, el IAE, que también estaban en contra, el impuesto a actividades económicas, en contra los empresarios, el IRPF se bajó. Pero eso al final de los 8 años, lo que nos tenemos que mentalizar en esta grave situación económica, y tenemos que mirar a largo plazo y ver la situación. La situación macroeconómica mundial no era entonces la que es ahora. Ni la española, entonces no había euro, se pudo devaluar y se devaluó. Sí, yo creo que realmente el gran daño, grandísimo, profundo daño que ha hecho el gobierno de Zapatero a España ha sido la falta de credibilidad. Yo creo que esa falta de credibilidad es el origen de todas las penurias que estamos pasando ahora mismo. Porque como tú has dicho muy bien, en Europa, en su momento,
hubo que acudir al rescate de casi todas las entidades bancarias, irlandesas, finlandesas, inglesas, alemanas, francesas, holandesas. Bueno, no pasó nada porque, bueno, era una situación de transparencia dentro de la crisis. El problema que hoy por hoy tiene el gobierno de Zapatero es que nadie se cree, absolutamente nadie se cree la información que se le da a Bruselas. Y todo lo que se dice pues se mira con reticencia, se mira tal, hasta el punto de que han tenido que ir nombrando empresas extranjeras que sustituyeran el trabajo que debería de haber hecho el Banco de España, que se supone que es una institución independiente. Entonces, si hasta el Banco de España ha tenido que ser sustituida por empresas privadas extranjeras, que teóricamente no deben de ser tan imparciales como una institución oficial española, ¿por qué ha sido? Pues porque nadie se fiaba de la información que daba el Banco de España. Si hubiéramos tenido credibilidad, yo creo que las cosas hubieran ido de una forma completamente distinta. Y para mí ese es el auténtico y grave daño que la política de Zapatero ha hecho a España y la economía española. ¿Son comparables las medidas que se tomaron en Italia hace un par de meses? Creo que fue cuando esta ministra pues lloraba lágrimas auténticas. Hubo cambio de gobierno, sí. Hubo cambio de gobierno. Son medidas muy parecidas. Hombre, antes hablabais y por eso decía yo que quizás lo de las decisiones tomadas ayer se podían haber evitado, ¿no? Yo pienso que al final, mirando esto de una perspectiva amplia, ¿por qué llegamos a esta situación? Pues llegamos a esta situación por 800.000 millones de déficit que tiene el Estado, que es una auténtica barbaridad. ¿Qué diferencia hay con la crisis del 92 y demás? Que entonces eran 200.000 millones solo. Ahora estamos hablando de 800.000, que es una auténtica barbaridad. Y ahí hay que mirarlo, y por eso siempre me gusta ver el tema con amplitud, y por eso quizás el cabreo generalizado por parte de los ciudadanos, porque vamos a ver, ¿quién ha originado esto? Pues el origen de toda la crisis y de todo el rescate al final financiero de España tiene un origen político, por un lado por el despilfarro y por la falta de control a entidades financieras y por la burbuja inmobiliaria, por todo ese tipo de circunstancias, pero sobre todo también por las propias entidades financieras, ¿no? Y entonces el ciudadano, y ahí me pongo como consumidor, pues le llega la situación de que, bueno, el 90% de los españoles que no hemos vivido grandes lujos, porque se suele decir que, bueno, es que los españoles hemos vivido muy bien. Pues no, la mayoría ha tenido una vivienda, un coche, se ha ido de viaje, pero eso no es un yate, ni hemos estado comiendo con champán todos los días. Hemos ido, pues más o menos teniendo algunos... Nos hemos llegado a sentir parte de Europa en ese momento, y ahora el resultado es que todo ha sido un sueño. Pero engañados, Agustín. Y el problema es que el 90% pagamos el derroche o la mala gestión de ese 10% que yo antes decía, ¿no? Esa es la situación que tenemos, y por eso el cabreo de los ciudadanos. Y si se hubieran tomado las medidas adecuadas, pues posiblemente no habría que haber subido no el IVA ahora al 3%, tampoco el 2% cuando lo subió Zapatero, ¿no? Desgraciadamente yo creo que en este país no es infrecuente la desconfianza del ciudadano de a pie respecto a su gobierno. En el Cid Campeador, en el poema del Mío Cid, hay una famosa expresión donde se decía: qué buen vasallo, si hubiera buen señor. El problema es que en este país buenos señores hemos tenido bastante poco. O sea, que los españoles somos buenos pero mal dirigidos. No, los españoles tampoco es que seamos buenos, simplemente que no tenemos confianza en las instituciones, no nos fiamos de ellas. ¿Por qué? Porque es que los ejemplos que dan son muy malos. Ahí tenemos el Consejo General del Poder Judicial, hasta hace bien poco, una trifulca interna, una riña de verduleras. Aún sin aclarar todavía. Bueno, sin aclarar. Y dices, bueno, estos son los que te van a juzgar después. Te entra un poco así de repelú. Dices, estos me van a juzgar a mí. Cuando ves una jueza como la jueza Alaya, íntegra, recta, clara, que va por... Joder, la gente la endiosa, tampoco es para eso, hace lo que debe, punto, ya está. Pero voy a esto, la gente porque tiene dos opciones en este momento: o cabrearnos, irnos a la calle todos, hacer una manifestación brutal, indignarnos como los del 15J, irnos a la calle y que le den viento fresco esto, y salga el sol por Antequera, y nuevas elecciones políticas, y aquí que salgan lo que sea, o ponernos detrás de un gobierno que está haciendo las cosas que cree que está haciendo, pero está haciendo cosas, es que anterior es que no hacía, está haciendo cosas.
cosa. ¿Cuál es la tesitura? Hombre, por una parte está una izquierda tentada de que las calles se incendien para forzar unas elecciones que no les beneficiarán en absoluto, porque seguramente volvería a salir Mariano Rajoy y el Partido Popular con otra mayoría absoluta, porque es que no se ve alternativa. ¿Tú ves qué alternativa es el PSOE? ¿Cuál? Si hasta bajan las encuestas, es que no hay ninguna. La izquierda no tiene alternativa a esto, más que la crítica a la Iglesia, lo de las grandes fortunas, pero no hay una alternativa a la situación de crisis brutal que tiene el país. ¿Por qué se enfada la gente? Coño, es que tenemos aquí, dice, ¿qué impuestos pagan los españoles? Antes estaba haciendo unos cálculos aquí, decía, 161.000 millones derivados de los diferentes impuestos, 70.000 del IRPF, clases medias y bajas, clases medias y clases salariales, 50.000 de IVA, sobre todo clases medias y bajas, 16.000 de sociedades. Ahí vamos a dejar lo que puede ser que afecte a algunos ricos, bueno, algunos grandísimos ricos. 19.000 millones alcoholes, clases medias y bajas, alcoholes, gasolina, coches, gasolina y bajas. 6.000 de impuestos de transmisiones patrimoniales, pisos, vivienda, clases medias y bajas. Joder, es que tenemos una estructura fiscal donde las clases medias y bajas, especialmente las clases trabajadoras, se están llevando un palo sistemático y continuo. Y de, claro, esto es lo que enfada a la gente. Esto es lo que enfada. Si esto le pone y dice, vamos a ver, 500.000 políticos, grosso modo, entre concejales, 3 millones de funcionarios largos, 5.600.000 parados y 9 millones de pensionistas, dice, vamos a ver, los que quedan son los que trabajan, 16 millones, 17 millones. Para pagar todo esto, para pagar a todo esto, dice, hombre, vamos a ver, alguien tiene que dirigir esto con un cierto sentido. Y voy a lo que decía Luis, que a mí me gustaría que ampliara más lo que dijo antes. Lo vamos a hacer después de publicidad. Si esto hubiera sido objeto, una reforma del Estado y de la sociedad española consensuada, pacífica, tranquila, pensada, razonada, de forma que los ciudadanos viéramos que estamos en manos de un buen señor, pero se está haciendo a la fuerza porque nos han obligado, sin que ni siquiera el gobierno tenga posibilidades de hacer otras cosas, y estamos reformando el Estado profundamente. Incluso Rosa Díez pedía ayer que las 17 comunidades autónomas vamos a darle largas. Bueno, pero es que eso está en la Constitución, eso es una reforma constitucional. Es que nos enfrentamos a una reforma de tales calibres que yo no creo que España vaya a salir de esto, que es el problema que yo creo que tiene Rajoy, ¿no? Rajoy necesita soluciones, datos buenos pronto, de aquí a 3 años, porque son las próximas elecciones. Si no, se va a ver abocado a tener que convocar elecciones anticipadas. Ahora mismo Teresa y Luis y por supuesto Miguel Ángel también responden a este tema. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a hacer la primera pausa. Volvemos en nada y menos. No os vayáis. Gracias.